ahí está. Vamos a ver si ahora sí nos acepta la solicitud para poder transmitir con él. Chicos, ahí está. Hola David, buenas noches. Les presento, él es David Basantes o David Paz, como le conocemos en Mañasca. Hola Sandrita, hola Michoa. David, por favor, salude, no se ponga tímido en esta noche. Estaba esperando que me den la palabra. Bueno, bendiciones a todos mis hermanos que están conectados y los que van a ver luego. Pues vamos a hablar de cosas bastante útiles y nada, pues bastante gustoso de participar en los medios y en las actividades de nuestra querida Iglesia Cristiana Vero. Así es, no, muchas gracias, David, por haber aceptado nuestra invitación. Sandrita le está mandando saludos, dice, hola David. Yo también le mando saludos a todos los que se están conectando en esta noche. Hoy vamos a hablar sobre pornografía. Ustedes saben, chicos, ya hemos tenido algunos lives, bueno, hemos tenido 2 lives en los que hemos hablado sobre este tema. Si ustedes tienen, hola, Bo Harnish. Sí, exacto. Sí lo dije bien. A veces me sé confundir con su apellido. Hola, gatita. Hola, Damiancito. Buenas noches. Qué gusto en realidad es poder compartir con ustedes. Y como les decía, para ya introducirnos en el tema de esta noche, ya hemos visto ciertas cosas sobre la pornografía. Ya más o menos vimos el significado, lo que era lo que generaba en nuestro cerebro, pero esta vez queremos que ustedes, si tienen alguna duda, comentario, pregunta, nos la dejen ahí, nos pueden dejar en la cajita de comentarios o tal vez nos pueden mandar un mensaje por interno. David Bass también así les saludo a Damiancito. So decíamos, así le conocemos en, en Mañosca como David Bass. Qué chévere. Y quiero empezar quiero empezar por esta pregunta, David. ¿Es posible salir o no salir de la pornografía? Aleluya, totalmente es posible. Hay esperanza. Sí, es Mm, posible, pero en Cristo. amén. No, o sea, sin Jesucristo nada tiene esperanza. Ujú. Con Cristo todo tiene esperanza. Amén. Sí, es David. Muchas gracias por esa respuesta súper cortita. Qué genial, qué genial es saber eso. Pero yo tengo una duda. Cuando tal vez nosotros nos encontremos como jóvenes y sobre todo algunos de los que estamos aquí conectados también son líderes de jóvenes. Tal vez a alguien se le acerca una persona que haya pasado por pornografía o que esté en ese momento pasando por pornografía. ¿Cómo nosotros tenemos que acercarnos a ellos y poder decirles y hablarles del amor de Dios? A ver, bueno, primero que nada, yo creo que todos debemos recordar un poco más o menos cómo estamos hechos por dentro, ¿no? Yo quiero basarme en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, o sea, somos un ser, cada uno de nosotros, y dice espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero que nada, todos debemos recordar que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana, ¿no? Y si es que por ahora nosotros nos vamos a la presencia de Dios antes, de todas maneras nos vamos a encontrar con Él. Entonces, todo lo que vamos a hablar se trata de Él, de nuestro encuentro con Jesucristo. Y este versículo nos está diciendo que tenemos 3 áreas que trabajar, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y es curioso que en el caso particular de la inmoralidad sexual y muy puntualmente la pornografía, es un problema que está en estas 3 áreas. Es un problema espiritual,
es un problema emocional y también un problema físico, ¿sí? Entonces, cualquier persona que esté interesada en tratar este tema o cualquier persona que esté interesada en salir o vencer este tema, tiene que saber que hay tres áreas de lucha, tres áreas de victoria y tres áreas donde debes mantenerte irreprensible, como dice Primera de Tesalonicenses. Y para muchos quizás esto es una novedad, ¿no? Porque quizá estabas batallando en un área y estabas descuidando otras. Y probablemente por eso muchos hermanos no han terminado de obtener una victoria, entendiendo que es algo quizá global, ¿no es cierto? Para empezar, quiero iniciar con ese comentario. Súper bien, David, perdón, yo me estoy saludando a mí misma otra vez, estaba compartiendo el... Amigos, quiero decirles que pueden también compartir esta transmisión en todas sus redes sociales, pueden compartir también en WhatsApp, en el mismo Instagram, pueden hacerlo, así que están en total y plena libertad de hacerlo. David, dijo justo un tema que es súper especial, sobre todo porque en realidad, como veíamos en los lives anteriores también, es uno de los pecados o de las cosas que se cometen, de las adicciones que el ser humano puede tener, que no solamente le afecta en el cuerpo, sino también en lo espiritual o sea, en realidad es en todo, ¿no? ¿Cómo afecta en realidad en estas tres áreas de todo nuestro ser la pornografía? Bueno, es bastante a veces evidente, pero en otros momentos es un poco difícil de detectar, ¿no? Entonces, yo quizá iniciamos con el tema del alma, ¿va? Para empezar, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Generalmente, vamos a tener ahí un par de elementos. El uno, el tema emocional, ¿no? Entonces, quiero que todo el mundo se entere y sepa que cuando una persona ha recibido abusos, traumas, como bullying o abandono y cosas que le han causado falta de perdón, o sea, tiene heridas en su alma, esta persona es propensa a caer en cualquier tipo de adicción, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto, ¿sí? Y puede ser cualquier tipo de adicción, ¿no? Pero muchas veces también incluye la adicción a la pornografía. Y esto es algo que mucha gente ignora. Entonces, quizá lo primero que tú debas averiguar es qué heridas tienes en tu alma, ¿sí? Traumas, abuso, abandono, bullying, y por todo eso quizá tienes falta de perdón y estás buscando una escapatoria en algún tipo de adicción. Esa es una situación en el alma, ¿no? Pero luego hay una situación adicional que también ignoramos muchos de nosotros. Y es que dentro del alma existe una cosa que se llama lujuria, ¿sí? Aun cuando tú no hayas tenido ningún trauma, aun cuando hayas tenido una buena crianza y todo haya salido bien, hayas sido en un lugar cristiano y todo perfecto, de todas maneras en el corazón del hombre hay maldad que sale constantemente, aun cuando ya seas cristiano. Y muchos cristianos ignoran esto. Mira, Jesús dijo esto, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, salen de tu propia alma. ¿Sí? Entonces muchos ignoran esto. ¿Y qué debes hacer con esa suciedad que sale de adentro de tu propio corazón? Se supone que tú deberías ir cada día a la presencia de Dios, a lavarte en su presencia, en tu devocional diario personal, con el agua de la palabra de Dios. Entonces, aquel cristiano que no tiene una vida de devocional, que no tiene un contacto permanente con la Biblia, un contacto diario, ese cristiano va a enfrentar su propia maldad. Mira, podemos dejar de lado los demonios y los traumas y todo eso. No, de tu propio corazón va a salir una fuerza maligna que te va a llevar hacia alguna adicción, que puede ser en este caso la adicción a la pornografía con la lujuria. Entonces, primero para tratar el tema del alma, debes
perdonar a cualquier persona que te haya hecho daño. Debes simplemente perdonar y buscar sanar tu corazón. Punto. Con eso estás libre por ese tema de los traumas y las heridas. Y por el tema de la lujuria y la maldad que sale y brota de tu corazón, tú tienes la responsabilidad de buscar la presencia de Dios cada día. Si tú haces esas cosas, ¿no? Estarás cubriendo o sanando el tema del alma. No sé si tienes algún comentario hasta aquí. No, todo súper bien, solo quería también saludarles a los que se acaban de unir. Están Luis, Emily, Carlitos, Michu también, Emily. Justo nos dice, yo me imagino que es Paolo Harnish. Dice, muy bien, Catherine también, a todos los chicos que se están uniendo. Nos dicen también con ayuno y oración. Y es súper importante esta parte porque volvemos a los hábitos espirituales, chicos, que hablábamos hace varias semanas también. Es súper importante que nosotros tengamos marcado y sobre todo veamos y vayamos a la presencia de Dios. Ese comentario me gustó mucho porque en realidad y perdonar, porque muchas veces para poder sanar cualquier cosa que nosotros tengamos, en realidad tenemos que perdonar, porque al final, si yo estaba leyendo algo sobre la pornografía y en realidad sí decían que la pornografía genera violencia también y uno de los asesinos en serie de Estados Unidos, que se me fue el nombre, pero él decía que su comportamiento y su conducta violenta era porque tú empezó a consumir pornografía desde muy pequeño y porque sus papás también no le trataron bien, era como que no perdonó eso, no sanó. Es súper importante esa parte, chicos, de perdonar e ir a la presencia de Dios, tener ese devocional diario. Ahora sí, continuemos, David. Sí, entonces repito, ¿no? Como cualquier adicción, incluida la pornografía, tiene tres áreas: espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Entonces en el alma, tratar las heridas emocionales mediante el perdón y luchar contra la lujuria que sale de tu propio corazón, ¿no? Eso digamos que serían los temas del alma. Ahora, en el área espiritual, muy pocos llegan a este punto del área espiritual. Pero mira, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, Romanos 1, 18 al 32, nos dice algo muy curioso, que todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, todo lo que tiene que ver, nace de la idolatría. Entonces, muchas veces, si no hemos estudiado la Biblia, no podemos ver qué relación tienen. Pues, ¿qué tiene que ver la inmoralidad sexual con la idolatría? ¿Qué tiene que ver? Mira, voy a tratar de leer esto, pero Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, escuchen muy bien, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Estamos hablando de personas que no dan gloria a Dios y tampoco dan gracias a Dios, ¿sí? Y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el inicio. Y luego dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre. No sé si tú te estás dando cuenta. Semejanza de imagen de hombre, estamos hablando de fotos y videos. ¿Ok? ¿No? Y también dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estamos hablando de que la corrupción va progresando a cosas cada vez peores. Y ahí el 24 es un verso que cuando yo lo estudié me sacudió. Por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Y bueno, y sigue describiendo todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces, el punto de aquí de Romanos 1:18 en adelante es que la pornografía y todo tipo de inmoralidad sexual en realidad tiene un origen más profundo, que es haber abandonado a Dios, no darle gloria, no darle gracias y empezar a elevar tu corazón a adorar cualquier otra cosa. Y si tú te fijas, la idolatría consiste en el culto a las imágenes. Y cuando estamos hablando de pornografía, tienes que entender que es una forma de idolatría. Están las personas rindiendo culto a imágenes que están viendo en fotos o en videos. Y cuando tú entiendes eso, realmente puedes empezar a ser libre entendiendo hacia dónde estás yendo. No sé si tienes algún comentario de esto. Sí, justamente yo estaba leyendo algunos datos sobre la pornografía y decían que la industria en general de la pornografía también te lleva a esa adicción de tener dinero, porque dicen que los productores, muchos productores no se han ido solamente por, voy a hacer una película o tal vez de Hollywood así, sino ya se meten a esto porque realmente quieren ganar dinero. Y decía en lo que yo consulté, era que la pornografía genera 13 billones de dólares anuales, mientras que generar películas de Hollywood o las otras películas es 8.8%, o sea, es menor, pero también me pareció súper importante esto de los videos y de fotografías, porque justamente lo que más se comparte y dicen que con esto del internet, que ya van casi más de 2 décadas teniendo internet, la mayor parte de contenido que se ha generado a través de internet es contenido pornográfico. Dice que más del 50% de contenido que se comparte en internet, que es público, es pornografía, absolutamente todo eso, porque son fotografías, son, decía también que eran actos sexuales que están implícitos o explícitos a través de fotografías que se comparten y están públicas en Internet. Y el 30% de pornografía también se ha visto que se comparte internamente, pero a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes de Facebook, a través de los mensajes internos de las personas. Entonces, realmente sí es algo súper, como decíamos ahorita, sí es realmente o sea, abandonarle a Dios, es dejar todo lo que Dios nos ha creado para poder irnos a esta parte, ¿no? ¿Qué más, David, podemos ver del espíritu? ¿Cómo nos afecta también? Sí, entonces, si es que tú estás luchando contra la pornografía, debes de entender que la pornografía y la adicción a la pornografía es un síntoma. En realidad no es la causa, en realidad hay algo mucho más profundo. Por eso muchas veces muchos cristianos que luchan contra esto no logran vencer, porque quizá ya quieres dejar el hábito, el mal hábito, pero no cultivas tu adoración a Dios, ¿sí? Y todavía tienes ídolos en tu vida, ¿no? Entonces, entendamos un poquito qué es la idolatría. La idolatría primero tiene que ver con la adoración a imágenes, ¿sí? Número uno. Pero también la Biblia es clara en decir que el amor al dinero también es idolatría, ¿sí? Entonces, si tú andas por la vida esperando ser una persona adinerada solamente por tener poder, aunque nunca llegues a tener dinero, solo el deseo de amar al dinero es idolatría y quizá esa sea la puerta por la cual has caído en inmoralidad sexual. Entonces, muchas veces ya, ok, te arrepientes de la inmoralidad sexual, pero luego tienes que buscar, indagar en la idolatría. ¿Cómo está tu corazón?
¿sí? Y aquí yo hago una pregunta bastante común a todas las personas con las que yo he hablado de estos temas, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces en el día? ¿Cuántas horas le dedicas a Dios? ¿En qué es lo primero que gastas tu dinero? Y hay muchas veces sale o música, o el gimnasio, o el trabajo, y hay gente que ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera una vez al mes. En realidad hay muchos hermanos en Cristo muchos que están ya sirviendo en ministerios, en alabanza, etcétera, que han descuidado absolutamente su vida cristiana, no le dedican tiempo de adoración a Dios en lo secreto. Entonces no es de sorprenderse que luego pues estemos cayendo en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la solución es muy fácil. Solamente tienes que darle a Dios el primer lugar en tu vida. O que Él ocupe el primer lugar. Adora a Dios. Adórale. Dale el primer lugar y vas a ver cómo empiezan a haber cambios tremendos. Obviamente, luego pues, si es que en tu vida has dado el espacio a espíritus malignos, porque también en el área espiritual hablamos de ya espíritus malignos que vienen a molestar, ¿no? Y bueno, quizá poco más después pueda entrar, ¿no?, en mi testimonio, pero como ustedes les he contado, yo estuve con una adicción a la pornografía, ¿no? Y gracias a Dios pude tratarlo. Estuve trabajando con el apóstol Mario Benavides, pero en las peores partes de ese tiempo llegué a tener presencias demoníacas en mi casa, ¿no? En principio en sueños, pero luego ya fue algo ya en el mundo real, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas vienen porque uno abre la puerta por medio muchas veces de ese tipo de actividades, pero todo se va cuando le das a Dios el primer lugar. Entonces, bueno, con eso quizás estaría cerrando el tema del área espiritual. Quizá la última cosa que puedo decir es que, mis hermanos, si es que tú has pecado, ¿no es cierto? Si tú has tenido una adicción a la pornografía, debes confesarlo. Muchos cristianos también no tenemos la costumbre de confesar nuestros pecados. Está bien, tal vez tú crees que tú le puedes decir a Dios en secreto, en silencio, tu pecado y Él te perdona, y sí, Él te perdona, pero en casos fuertes como una adicción, en especial adicción a la pornografía, es necesario que abras la boca y busques ayuda. En este caso, yo les recomiendo que puedan hablar con un anciano. Y si tú eres chica, pues habla con la esposa de un anciano. Abre tu corazón, porque muchas veces por orgullo no queremos pedir ayuda, no confesamos y eso nos está carcomiendo por dentro en lo secreto. Pero si tú confiesas tu pecado, eso automáticamente va a perder fuerza y quizá te tome un tiempo hasta lograr vencer, pero estarás en un tratamiento y luego verás la victoria, ¿sí? Amén. Qué genial esa parte. Y chicos, recuerden eso también. Como decíamos en anteriores lives, y no solamente de la pornografía, sino de absolutamente todo. Confíen mucho y vean a alguien, vayan con alguien de confianza. Y qué mejor alguien de confianza que nuestros líderes y ancianos de la iglesia. Como nos decía David, que ya nos va a contar también su testimonio. En realidad es súper importante buscar esa guía. Siempre, y cuando a mí me gusta mucho ese salmo que dice que mientras callé, mis huesos empezaron a secar. Y eso es lo que siempre nos pasa cuando nosotros nos quedamos callados de algo. Es como que nos estamos carcomiendo a nosotros mismos y es súper importante confesarlo, es súper importante con la palabra decir. Yo quería leer unos comentarios que justo nos hablaban sobre la pornografía, que dice Emily, nos dice, casi todos los cultos a dioses involucran actos sexuales. Eso es muy cierto. Yo escuchaba que antes, por ejemplo, las tribus mayas y también los incas acá sacrificaban a mujeres vírgenes y sacaban la sangre, y muchos de ellos, el que estaba al mando debía tener primero relaciones sexuales con una de ellas y, y ahí le sacrificaban o se tomaban la sangre de una mujer virgen y cosas así. Casi siempre se involucraba esto, ¿no? ¿Cómo viene desde antes mismo, en realidad,
esta parte. No sé, David, si tienes que comentar algo sobre este comentario que nos hizo Emily. Sí, es bastante interesante que en la Biblia siempre que habla de la idolatría, Dios pone al pueblo de Israel como una esposa infiel, cuando Ujú. lo compara con la idolatría y lo compara con la inmoralidad sexual. Entonces, bastante curioso que existe una fuerte relación entre la idolatría, la adoración a dioses ajenos, dioses falsos, y los resultados de inmoralidad sexual. Yo les recomiendo que hagan un estudio bíblico profundo sobre esto y van a ver que en realidad es fuerte la relación que hay con esto. Y sí, pues quizá muchos cristianos están acostumbrados, digamos, cómodos, ¿sí? Con una doble vida. Tal vez, y te digo porque en este tiempo de sanidad que ya he podido vivir, Mario Benavides me ha enviado a hablar con todo tipo de cristianos, inclusive pastores, líderes, alabantes, no solo de nuestra congregación, sino de varias iglesias en Quito, ¿sí? Inclusive han venido aquí a mi casa a conversar, obviamente con cobertura, ¿no? de Mario, y tú no tienes idea la cantidad. Mira, en un estudio de una organización que se llama la Fraternidad de Varones, decía que de cada 5 hombres cristianos, 3 están en adicción a la pornografía. O sea, Wow. imagínate, el grado o sea, esto es una epidemia peor que el coronavirus, ¿sí? Entonces, yo desde ahí en adelante he tomado una actitud mucho más agresiva para incomodar. Pero ojo, yo no quiero traer juicio, condenación, culpabilidad sobre nadie, pero sí quiero incomodar. ¿Por qué te digo? Porque hay muchas personas, muchos cristianos que se han acomodado a vivir una doble vida. ¿Sí? Quizá el domingo o quizá cuando estás ante la gente estás bien, pero en secreto estás consumiendo pornografía. Mira, yo quiero incomodarte y yo no sé cuánto tiempo más el Señor te vaya a dar oportunidad, porque el Señor es paciente, pero en algún momento se va a terminar la paciencia de Dios y tú tienes que saber que Dios detesta ese tipo de actividades. Ese tipo de actividades no entra en el reino de los cielos. Eh, entonces, uno de los versículos que a mí me ayudó a cobrar conciencia es todos los versículos que hablan sobre la fornicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, pornografía viene del término porno y grafos, ¿no? Porno significa fornicación en griego, ¿no? Y grafo de gráfico. Entonces, cuando hablamos de pornografía, estamos hablando de fornicación gráfica, ¿no? Estás hablando de fornicación. ¿No? La pornografía es fornicación. Entonces, mira, dice, pero yo digo, Jesús dice, ¿no? El que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, dice Mateo 5:28. Entonces, si tú estás viendo, consumiendo pornografía, en los cielos se registra como que tú has cometido adulterio. Y los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Mira, Efesios 5:5 dice, porque con certeza sabéis de esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, curioso otra vez la relación, tiene herencia en el reino de los cielos. Quizá tú estás involucrado en la iglesia y estás participando del reino de los cielos y al mismo tiempo estás consumiendo pornografía y crees que no hay problema y puedes mantener las dos cosas, pero al final te puedes pegar una muy fea sorpresa cuando vayas al más allá y veas que no tienes herencia en el reino de los cielos. Tal vez lo estás disfrutando al reino de los cielos aquí, teniendo una doble vida, pero no vas a recibirlo permanentemente como una herencia. Mira, dice Colosenses 3, 5 al 7, haced morir pues lo terrenal. Mira, dice haced morir. El apóstol está hablando de que tienes que luchar hasta matarlo. Haced morir pues en vosotros lo terrenal.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y bueno, puedo seguir con todos estos versículos, pero mira, busca todos los versículos sobre la fornicación, son sobre pornografía. Y verás que Dios detesta. Entonces, no podemos jugar con fuego, ¿sí? Es- Eso yo quiero incomodarte sin traer culpabilidad, pero sí quiero que te sientas incómodo y empieces a buscar una solución. Así es. Y teníamos otro comentario también para seguir comentando lo que acabas de decir, David. Joan nos dice, descargados de la palabra de la verdad, así es. Teníamos un comentario de los jabones, y es increíble, o sea, que es aquí está, la decadencia de nuestros tiempos, hasta para hacer publicidad de un jabón implica mensajes sexuales. Es muy cierta esta parte porque cuando yo estaba investigando esto, decía exactamente eso, ¿no? Que se ha cosificado tanto a una mujer que también la pornografía genera eso, violencia contra la mujer. Y uno de los problemas, especialmente en los hombres, decía el estudio que estaba leyendo de la BBC, que genera que el hombre no esté feliz con la esposa que tiene si llega a casarse cuando de joven ha consumido pornografía y dentro del matrimonio a la mujer solamente le tiene como un objeto sexual y no le tiene como lo que debe ser una mujer, ¿no? Su ayuda, su compañera y también, como hablábamos justamente hoy en la mañana con Marito, es es una de el sexo también dentro del matrimonio, la intimidad sexual se creó como recreación también dentro del matrimonio, pero no se llega a esa plena recreación cuando se tiene la pornografía como algo que se ha pasado y sobre todo no se ha sanado, porque cuando ya se ha sanado ya está bien, ¿no es cierto, David? Amén. Sí, entonces, yo creo que el maligno conoce exactamente los puntos débiles del ser humano y evidentemente va a utilizar este tema para todo tipo de estrategias, ¿no? Desde los temas publicitarios hasta las tentaciones y todo ese tipo de cosas. Pero el Señor ha sido muy claro, ¿no? El Señor dice, mira, Primera de Corintios 6, 18 al 20 dice, huid de la fornicación. Y como yo te digo, la fornicación incluye la pornografía. Huid de la pornografía, nos está diciendo. Cualquier otro Ujú. pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica o el que ve pornografía contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, muchas veces, ok, hemos leído, sabemos estos versículos, pero todavía no hemos recibido la luz. Y quizá quiero empezar un poquito a contarte de mi testimonio, ¿no? A contarles qué es lo que yo he pasado, ¿sí? Entonces, más o menos, haciéndoles el cuento un poco corto, bueno, yo he crecido en una iglesia, bueno, la iglesia cristiana Verbo, desde que soy pequeño, en un hogar cristiano, muy bien protegido, muy bien resguardado, ¿no? Eh, pero el rato que yo empiezo la universidad y digamos me independizo y yo deseé ya, o sea, empecé a vivir solo y el rato que tú contratas internet para la universidad y estás viviendo solo, eh, tienes que enfrentar esto. Entonces muchas veces viene por publicidad o a veces en los grupos de WhatsApp, los amigos, ¿no? Hombres me darán la razón, te empiezan a mandar directo, pornografía así explícita, ¿no? Entonces, si tú no eres de agresivo, por ejemplo, cortar amistades, salirte de los grupos de WhatsApp, si tú le das el mínimo chance, la pornografía es altamente adictiva. Mucho más si hay estos prerequisitos, heridas, si tienes cosas, falta de perdón, etcétera, y si tú empiezas a descuidar tu comunión con Dios. Entonces yo tenía todos los elementos. Primero tenía falta de perdón, ¿no? Falta de perdón a muchas personas.
También había empezado poco a poco a descuidar mi vida espiritual, ¿no? Eh, pero muy sutil, la gente quizá ni se daba cuenta, porque yo todo el tiempo permanecí activo en el ministerio de alabanza, ¿sí? El tema es que de pronto empecé a ver que yo estaba consumiendo pornografía, quizá una vez, después dos veces, tres veces. Llegué al punto en que yo no podía estar tranquilo si no veía pornografía. O sea, no puedes ni dormir, ¿no es cierto? Entonces, yo llegué a pensar y después de inclusive hablar con otros hermanos cristianos, porque mira, en ese tiempo músicos cristianos y ese tipo de ambiente en el que yo me movía, otros también tenían doble vida, ¿no? Entonces a veces te consuelas con que a todos les está pasando, entonces si los otros también están mal, entonces tal vez no está tan malo, ¿no? Y yo me llegué a reunir con gente, músicos de, inclusive de otras iglesias, porque yo estaba en conciertos cristianos, en producción, y muchas veces había un vocabulario vulgar, soez, en los mismos alabantes, ¿no? Entonces, en pocas no había nadie que me incomode, ¿sí? Nadie. Am, Creo que alguna vez el Señor, sí, de hecho aquí empezó. Un día el Señor le reveló a Daniel Morales. ¡Puf! Entonces Daniel Morales me lleva y me sienta en la iglesia y me dice, yo quiero conversar contigo. Pum, 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 por revelación, ¿no? Entonces yo me quedé, pero choqueado, porque supuestamente nadie sabía, pero el Señor empezó a tratar en mi corazón. ¿Y qué es lo que yo agradezco tanto que me haya incomodado, ¿no? Porque cuando te incomodan, entonces empiezas a ver que no está bien, ¿sí? Exacto. Lo que yo hice fue básicamente empezar a escuchar la Biblia en audio y luego pues tuve la convicción de pedir ayuda y confesar, porque cuando Dani Morales me confrontó, yo dije que era mentira. Le dije, no es verdad, ¿no? Pero el rato que estoy empezando a escuchar la Biblia en audio, ¿no es cierto? El Espíritu Santo me lleva a la convicción de que para ser libre de un pecado, tú debes confesar, debes confesar. Entonces, créeme que me tomó mucho, mucho esfuerzo armarme de valor para ir y hablar con Mario. Entonces yo me reuní con Mario Benavides, obviamente también con Daniel Morales, y yo confesé. Les dije, mire, todo este tiempo yo he estado teniendo esta doble vida, he estado con este mal hábito. Y bueno, gracias a Dios me dieron algunas herramientas. Por ejemplo, existe el libro Revolución Moral de Chris, me parece que es Chris Wallaton, de Iglesia Betel. Excelente libro, ¿sí? Eh, Mario siempre estuvo dispuesto a conversar conmigo, etcétera, pero sobre todo la Biblia en audio. La Biblia en audio fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Yo les recomiendo a todos consuman la Biblia en audio. Entonces, yo creo que mi proceso desde que confesé mi pecado hasta ser completamente libre, yo calcularía unos 3 años y medio. Ponle, 3 años y medio. O sea, tú no tienes idea lo agresiva que es esta adicción y cuán difícil es llegar a salir completamente de esto. Pero si tú luchas, ¿no? Y si tú realmente entiendes que te estás yendo al infierno, si es que tú estás consumiendo pornografía, no eres salvo. Es un mal fruto y el Señor Jesucristo ha dicho que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Todas estas palabras llegaban a mi mente para darme la fuerza y la confrontación que yo necesitaba para luchar y atacar y vencer. ¿Sí? Entonces, en mi proceso básicamente consistía en confesar y si es que volvías a caer, volver a confesar. Creo que Mario, en el primer año de trabajo, creo que Mario tal vez ya estaba harto de oírme, ¿no? Pero luego, mira, es verdad que cuando tú confiesas tu pecado, este pecado, si es que te vuelve a atacar, viene con menos fuerza cada vez, ¿no? Y mira, el maligno vino para robar,
matar y destruir. Él no va a detenerse hasta verte muerto. En estos tiempos yo sufrí 2 robos. En uno de esos robos me apuntaron con un revólver y me llevaron a un pasillo, a un corredor oscuro, me pusieron un revólver en el pecho y lo rastrillaron. Y yo me acuerdo el olor de la pólvora y el cañón de la pistola aquí en mi pecho. Y me dijeron, aquí te mueres, me dijeron. Y ese rato yo sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, David, ¿estás listo? Así, con su dulce voz y su paz. Y yo le agaché la cabeza y le dije, no estoy listo, no estoy listo. Eso fue lo último. Y luego de eso fui a confesar. Entonces yo, quizá no, yo te recomiendo, no esperes a tener una confrontación tan tenaz para buscar ayuda. Yo no sé qué hubiera pasado de mí si ese día yo moría, si me mataban. Yo escuché luego un testimonio de un pastor que falleció, le hicieron un gran funeral, todo de lujo, un pastor 10 puntos, y su esposa luego del funeral, en la parte más atesorada de la oficina, encontró una colección completa de pornografía. ¿A dónde fue ese pastor? ¿No? Wow. Tremendo, tremendo. Entonces, espero que estas palabras que yo te estoy diciendo te puedan ayudar, te puedan inspirar a ver que sí existe una salida, ¿no? Y sobre todo, más o menos cómo trabajarlo, ¿no es cierto? Eh, Finalmente, esta lucha, mientras estés vivo, mientras tengas alma en el cuerpo, vas a tener que luchar, porque yo te digo, o sea, del corazón emana maldad hasta el día que tú te mueras y hace nuestra redención sea completa, ¿sí? Porque también muchos hermanos, muchos cristianos, se dan por vencidos. Una vez confesaste tu pecado, crees que porque ya te hiciste cristiano, de tu corazón va a salir la maravilla. Y no, recién inicia el proceso, ¿sí? Entonces, no nos podemos dormir. Y parte de mi proceso actualmente de mantenerme en victoria es hacer este tipo de conferencias, ¿no? Ujú. Reconociendo lo que yo pasé y animando a otros a vencer. Así es que, qué genial esa parte y sobre todo eso, ¿no? Que sanar y a los demás. Primero ser sanado uno para poder sanar a los demás. Creo que es el mayor acto de amor que alguien puede hacer por su amigo, porque realmente cuando le ven problemas a alguien o le ve tal vez en eso, en realidad lo que nosotros debemos hacer es eso, ¿no? Enseñarle por estos pasos y chicos, espero que yo sí estoy tomando nota de todo lo que nos ha dicho en esta noche David para poder ayudarles también a las personas, porque recuerden chicos que nosotros estamos también para eso, para poder inspirar a los demás. Y voy a leer un comentario, justo Arturito Javier nos mandó un mensaje, nos dice que oremos por la prima de él, que está teniendo en su vida estos deseos de sexualidad y de pornografía. Así que vamos a orar también por ella, vamos a anotar el nombre de ella también para poder hablar con ella, o sea, hablarle de a Dios de ella también. Así que Arturito Javier, en este momento también, no sé si escuchaste absolutamente lo que nosotros estábamos conversando y sobre todo David, de cómo nosotros podemos acercarnos. Y es súper importante esta parte que, y bueno, nos dice que también oremos por Guayaquil porque hubo un temblor, creo que es el temblor de ayer, que si mal no recuerdo, que hubo en Guayaquil. Bueno, David no creo que se enteró del temblor, pero hubo un temblor ahí en Guayaquil. Fue de 3 punto algo con 13 de profundidad. Estábamos de eso por ahí hablando. Pero bueno, regresando al tema, Joan nos dice, problemas de virilidad acarrea la pornografía. El problema radica en el deseo de tener una mujer antes del matrimonio, pero cuando ya se establece el matrimonio no la desean porque la experiencia vista es una fantasía. Exactamente de eso, pero ¿saben algo que yo estaba averiguando? Decía que
ahora el 20% de varones, de los consultados, del 100%, el 20% había consumido pornografía y el 13% también son mujeres que consumen pornografía y están entrando también las mujeres. Así que chicos y chicas también que nos están viendo, ayudémosles a esas personas, llevémosles a tener esa comunión con Dios como aquí, bueno, eh, Vladimir le manda un saludo a David, le dice, hola a los años. Damiancito nos dice que recomienda por dos el libro que se llamaba Revolución Moral. Así que el libro también está súper recomendado, ya le vamos a buscar. Y aquí decía, Rafael nos dice, es cierto, la comunión diaria con Dios es tan importante que si descuidamos un solo día, somos propensos a caer, leer la Biblia, adorar, alabar, orar y buscar a Dios. Es muy cierto porque regresamos a nuestro Creador, a decirle, soy tan débil que solamente contigo puedo salir adelante. Esa es la parte que más me gustó del testimonio de David, que decía que teníamos que confesar todo el tiempo. Y no importa, chicos, las veces que tengamos que confesar y que decirlo, como decía David, cada vez va a ir siendo menos. Cada vez, si es que uno confiesa, ese va a irse debilitando, el enemigo va a irse debilitando. Y algo súper importante, David, que decía que siempre se va a tener que estar luchando con eso a diario. Y tenemos una pregunta que nos dice, fue hoy, hace unos minutos, el temblor de hoy. Les digo que ese no me enteré, pero ya vamos a enterarnos del temblor. Muchas gracias, Paulino. Tiene una pregunta. Dice, ¿y en tu casa cómo te han apoyado? Eso también es súper importante. Tal vez regresó a vivir a su casa o no, o se quedó. ¿Qué fue lo que hizo David? Bien. Bueno, obviamente, mira, el primer miedo que se tiene para no confesar tus pecados es que tu reputación se vea afectada y que todo el mundo o quizá las personas divulguen de mala manera tu información. Ese es el primer miedo que se tiene, ¿sí? Pero en mi caso, como te digo, yo llegué a tener experiencias paranormales en mi casa. Aparición de fantasmas, aparición de espíritus malignos ya de manera visible, o movimiento de objetos y cosas ya bastante locas y indeseables. Entonces me importó un comino. Perdón, ¿no? Pero me importó como dije, no, o sea, yo no quiero ir al infierno. Si estos espíritus malignos son tan feos aquí en este mundo, ¿cómo será vivir con ellos para siempre? Deben ser horribles. Entonces, eh, es una de las cosas que a mí me llevó a que no me importó, pero gracias a Dios yo encontré tanta ayuda primero en mi iglesia, ¿no? O sea, en realidad Mario, Daniel Morales, también conversé con José Luis Naula, ¿no? Luego, obviamente, seguí el curso celebrando mi recuperación y ellos manejaron la información de tan buena manera, ¿no? Que nunca me tuve que preocuparme, más bien yo hoy voluntariamente cuento mi testimonio, ¿no? En mi casa, claro, en mi casa yo hablé con mi mamá, ¿no? Creo que a nadie le gustaría tener que pasar por una cosa así, pero es necesario. Es necesario que tú abras con las personas que tienes autoridad, que son tus autoridades. Claro, y obviamente, gracias a Dios, mi mamá también tenía formación en estos temas y sí, mi mamá oró por mí y todo, pero como les digo, yo no volví a vivir con mis papás. De ahí ya viví solo, viví bastantes años, quizá unos 6, 7 años solo, y la lucha la tuve que tener yo solo. Entonces yo decidí, parte del programa de recuperación es rendir cuentas, ¿no? Inclusive si es necesario, cada semana mostrar tu historial de internet. ¿Ah? Muchas veces puedes tener 5 varones de Dios a quienes rindas cuentas y les llegues a mostrar tu historial de internet de navegación. ¿Ya? Puede ser así de agresivo tu tratamiento, pero también hay algunas otras cosas que debes hacer. En todo caso, la lucha es tuya y solo tuya y nadie más va a luchar tu batalla.
y solo tú vas a ser beneficiario si es que lo haces y vences. Entonces, hay cosas también súper prácticas que debes hacer. Número uno, vigila tu horario de dormir. Generalmente, las personas que hemos caído en la pornografía o en cualquier tipo de ese tipo de adicciones, no duermes a la hora que es, ¿no? Crees que porque ya eres adulto, ya eres joven grande, debes dormir a la hora que tú quieras. Eso no es así. Como hijo de Dios, debes tener una hora de dormir. Trata de que, mira, trata de dormir las 8 horas. Y si debes madrugar, duerme antes. ¿Sí? Duerme 8 horas. Duerme, mira, ponte una de mis terapias era tener alarma para ir a dormir. ¿Sí? Y a veces mis amigos de la congregación se me reían, ¿no? Porque a veces estábamos en plena pizza en el o lo que sea, muchas veces que sales a comer y ¡prum! Me sonaba la alarma de dormir y le decía, lo siento, me tengo que dormir, ¿no? Pero muchos no sabían que era parte de mi tratamiento. Entonces, ten disciplina para dormir. Y ya quizá entrando en la parte del cuerpo, porque yo les había dicho que esto es de espíritu, alma y cuerpo, ¿no? En, La del cuerpo. Claro, en el tema corporal, mira, debes hacer deporte. Hay tantas personas, tantos cristianos que están metidos en los juegos de video, ¿no? Consumiendo series de Netflix por montones, etcétera, YouTube, lo que sea. Estás con los ojos metido y no salen a hacer deporte. Tienes que hacer deporte. Es parte de, ¿no? Entonces, evidentemente vas a tener muchas toxinas, mucha energía recargada que tú no estás desfogando y eso va a añadir leña al fuego de ese problema. Entonces, debes hacer deporte. También debes regular tu tiempo en Internet. Mira, una de mis terapias fue inclusive cortar el Internet de mi casa. Para hacer trabajos yo tenía que muchas veces ir a un cafenet que esté lleno de gente y ahí hacer las tareas. Entonces, por un par de meses llegué a cortar el Internet de mi casa, ¿sí? Pero tú puedes pedirle a tu proveedor de Internet que bloquee los sitios pornográficos y ellos lo pueden hacer, ¿sí? Averigua con tu proveedor de internet. Quizá ya tal vez de las cosas más finales, lo más importante es todos estos procesos son más o menos como un dominó. Una cosa te lleva a la otra y a la otra y cuando tú te das cuenta estás cometiendo las cosas más asquerosas que tú te hubieras imaginado que puedes llegar a cometer y todo inicia con algo inocente. Quizá abriste un archivo, inclusive escuchaste una conversación, porque existen las conversaciones obscenas, ¿no? Que tú, entonces mira, corta desde el inicio. Entonces, vigila tus ojos, mi hermano, mi hermana, vigila tus ojos. Entonces, si tú ya estás en victoria y quieres mantenerte en victoria y quieres iniciar tu victoria, eh, vigila tus ojos. Entonces, mira, si ves que hay una persona cerca, a veces en la calle, en la oficina, lo que sea, que está atrayendo tu mirada de manera incorrecta, mira a otro lado. Muchos se quedan viendo. Corta, mira hacia otro lado, porque lo que tú miras va a detonar una reacción química en tu cuerpo que luego te va a llevar a una serie de otras cosas, ¿no? Ahora, ¿qué tal si tú estás en la computadora o en un anuncio publicitario, no lo veas? Muchos no sé qué creen que son invencibles y se quedan viendo, ¿no? Ahí también viene un problema en las películas, a veces no, a veces nos permitimos ver esas escenas subidas de tono en las novelas, en las películas, ¿no? Y eso luego te cobra factura porque simplemente detonó, ¿no? Fue el detonante para algún pensamiento malo que va a venir después. No veas, si tú cuidas tus ojos, este es uno de los tesoros que aprendí en mi proceso. Si tú eres capaz de mirar a otro lado, de cuidar tus ojos, te has ahorrado todo el resto de la lucha. Entonces mira hacia otro lado. También, mira, está muchas veces en la Biblia, en todo lado, en varios versículos, dice
que debemos cubrir al desnudo. Inclusive está dentro de las bienaventuranzas. Dice, porque estuve desnudo y me cubriste. ¿Sí? Saben la historia de Noé. Noé se Es, emborrachó, les se da quedó ahorita. desnudo y entró su hijo y le vio desnudo y quedó maldito porque no le cubrió. Es, Sus hijos, otros hijos, tuvieron que entrar de espaldas a cubrirle. Entonces es un mandamiento cubrir a cualquier cuerpo desnudo. Ahora, si está en una imagen, está en algún lugar que no le puedes cubrir, una forma de cubrir es cerrar tus ojos, ujú. ver a otro lado, ¿sí? Entonces, mira, hay todas estas batallas, estas prácticas, el pacto con tus ojos, nadie lo va a hacer por ti. Ahí están los ancianos, estamos nosotros, las personas, pero a la larga, al final de la historia, eres tú el que decide vencer o no vencer y el único responsable de los resultados, ¿no? Un poquito hablando de la parte física, ¿no? Entonces, hasta inclusive, para terminar, también tu alimentación, ¿sí? Entonces, hay ciertos alimentos que te generan cierto tipo de reacciones, consulta a un nutricionista, ¿no? Evita cosas que no te convienen, ¿no? Hay ciertos alimentos que te favorecen a ciertas reacciones y otros no. Entonces tú tienes que ver qué comes, a qué hora comes, y etcétera. O sea, también tiene que ver eso. Entonces, eh, como tú ves, vivir rectamente requiere conciencia absoluta. No te puedes dejar al abandono y descuidar tus áreas, no. Entonces, hasta el fin de nuestros días, el cristiano está llamado a vivir en alerta. Nuestro descanso solo es en adoración a la presencia de Dios. No podemos dormirnos. Estamos llamados a mantener irreprensible nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo. Así es, qué genial esta parte. Y justo para complementar esta parte antes de que se me vaya la de Noé, pero sí, no, es Noé, sí, Noé, siempre me confundo Noé, pero es el hijo de él, tuvo tanta honra para el padre que realmente se dio la espalda para no verle a su padre desnudo, porque como justamente eso también conversábamos en la iglesia, él estaba borracho y desnudo. Y lo que hizo el hijo fue tenerle, aún así, no se burló como lo hizo su hermano, pero llegó con tanto amor y con tanta honra a su padre que le cubrió su desnudez. Eso también es un acto de amor y de honra, que es lo que nosotros debemos tener. Y yo creo que también es uno de, no creo, yo sé que esta es una de las bases y de los principios fundamentales que también tenemos como familia, verbo en general, la honra a la autoridad. Chicos, recuerden eso siempre, honrar a nuestras autoridades. Eso es súper, súper importante. Y antes de irme, yo quería, antes de irnos, quería leer los comentarios que nos decían. Juanito Cuenca nos dice, yo también tuve una experiencia paranormal. Brian nos dice, celebrando mi recuperación es excelente. Así es, no estás en recuperando, en celebrando mi recuperación, pero sí quisiera entrar ahí. Es súper chévere, me gustaría mucho estar ahí. A las 12 se ve todo más bonito, nos dice Joa, pero hay que alejarse de esos horarios. Es muy cierto. Y siempre tenemos que ponernos una alarma para dormir. Y ahí yo le hago a ese comentario por dos, porque es cierto, uno tiene que dormir temprano. Uno tiene que dormir temprano. Bueno, los jueves me desvelo un poquito más, pero siempre tenemos que dormir temprano, chicos, para todo, para todo, para todo, para todo. O sea, no solamente para eso, sino para muchas cosas. Recuerden también cuando hablábamos de de las relaciones interpersonales, es súper importante también cuidar lo que uno conversa en la noche. Tiene que ser súper puntual y mejor despedirse rápido de todos para no andar después arrepintiéndonos. Y esto de cubrirse los ojos también es súper, súper, súper bueno, porque en realidad cuando a mí me llevaban el agua a ver películas de miedo con mis amigas, había alguna cosa de terror y yo la escuchaba por la música, lo que hacía era ver así, porque me daba miedo y para mí eso era abrirle una puerta al miedo y a esa cosa. Así que
mejor cerraba los ojos. Juanito Cuenca nos dice, confirmo lo del deporte, hacer deporte es súper bueno y para todo en realidad es bueno hacer deporte. John nos dice, corre, huye de la tentación. Así es, tenemos que ser como José, cuando huyó de la tentación, correr. Yo creo que Dios ahí es cuando nos da más valentía para poder hacerle y decir, ok, mejor me voy. Y ahí sí cabe ese dicho que sabe, ¿cómo es? Mejor